Imaginen despertar un día y darse cuenta de que la vida que llevan no es realmente la suya. Cada decisión tomada, cada sacrificio realizado, cada máscara utilizada, todo ha sido únicamente para cumplir con las expectativas ajenas. Sin embargo, en lo más profundo, siempre ha resonado una voz tenue, silenciada por la necesidad de aprobación y el temor a defraudar. Y entonces llega ese instante preciso, ese momento exacto en que todo se transforma, como si un velo cayera y por primera vez la realidad se revelara tal cual es. Se ha dedicado la existencia a priorizar a los demás, olvidándose de uno mismo. Carl Jung afirmó que el viaje más trascendental que podemos emprender es el que nos lleva a nuestro interior. No obstante, elegirse a uno mismo no es una tarea sencilla. Implica confrontar los propios miedos, dejar de complacer a los demás y hallar la valentía para decir no a todo aquello que no resuene con nuestra esencia más auténtica. Es precisamente en este punto donde comienza la verdadera metamorfosis. Se propone hoy un viaje profundo, para desvelar lo que ocurre cuando, finalmente, se opta por uno mismo por encima de todo. Será un sendero arduo, pero una certeza prevalece. Después de él, nada volverá a ser igual. El primer punto que marca el cambio, el momento en que todo se transforma. En la vida llega un punto en que, sin previo aviso, algo se quiebra en nuestro interior. Al mirarse al espejo, uno comprende que ha vivido demasiado tiempo para los demás. Se pronunció sí cuando el anhelo era decir no. Se reprimieron los deseos propios para ajustarse a las expectativas ajenas, buscando aprobación en lugar de autenticidad. Uno se adaptó para ser aceptado, olvidando a la persona más crucial, uno mismo. Y de repente algo sucede. Un desgarro interno, un vacío que ya no se puede ignorar. Es la voz interior que por fin se manifiesta planteando una única interrogante. ¿Y si por una vez me elijo a mí mismo? Esta es una pregunta sencilla pero poderosa, pues de ella emana el verdadero comienzo de la propia transformación. Carl Jung, uno de los pensadores más eminentes de la psicología moderna, nos legó un mensaje profundo. El destino humano reside en el autodescubrimiento. Sin embargo, este sendero hacia la autenticidad es uno de los más complejos, ya que elegirse a uno mismo implica renunciar a excusas cómodas y a ilusiones. Es trascender los límites de lo habitual, donde la comodidad a menudo prevalece sobre la verdad. Es la osadía de mirar hacia adentro, reconocer los propios miedos y vulnerabilidades y luego, a pesar de todo, avanzar. La revolución personal se inicia con el primer paso. Un no consciente a lo que nos destruye y un sí resuelto a lo que nos nutre. No se trata de una protesta ruidosa, sino de la silenciosa pero inquebrantable convicción de que la propia vida es responsabilidad de uno mismo. Se comienza a elegir, no porque alguien más lo exija, sino porque así se desea. Se selecciona un entorno que inspira, no que devalúa. Se opta por un camino que enciende una llama interior, en lugar de simplemente cumplir con expectativas ajenas. Se escogen acciones que traen alegría, no solo reconocimiento. Desde fuera, esto puede parecer un proceso lleno de dudas, miedos y pérdidas. Aquellos acostumbrados a la versión anterior de uno no comprenderán y se alejarán. Pero junto con esto, llegará una sensación inigualable de libertad, la de ser uno mismo sin preocuparse por la opinión ajena. Y un día, al mirarse en el espejo, se observará a una persona diferente. Alguien que ya no se quiebra bajo la presión del mundo exterior, sino que abraza su propia autenticidad. Una persona que ya no vive para los demás, sino que por fin vive para sí misma. El segundo aspecto. El mundo cambia
cuando uno se elige a sí mismo. Lo primero que se percibirá al decidir priorizarse es la reacción de quienes nos rodean. Algunos mirarán con desconfianza. Otros sentirán una amenaza ante la nueva seguridad. Habrá quienes comiencen a criticar, diciendo que uno ha cambiado, que se ha vuelto egoísta. Sin embargo, la verdad es que no se ha cambiado. Simplemente se ha regresado a quien siempre se fue. El quid reside en que muchos estaban habituados a ver a una persona complaciente, dispuesta a sacrificarse por ellos. Ahora, al decir no, establecer límites y seguir el propio camino, sin buscar la aprobación ajena, su equilibrio habitual se altera. No porque se esté actuando mal, sino porque la propia transformación les obliga a mirar hacia su interior. Y no todos están preparados para ello. Jung comprendió esto a la perfección. Cuando uno empieza a vivir con autenticidad, no todos le seguirán. Pero aquellos que permanezcan son las personas que ven a uno tal cual es, y no como siempre fue para ellos. Elegirse a uno mismo no es una traición a los demás, sino un acto de honestidad. Honestidad consigo mismo y con el mundo. Pero lo cierto es que no todos saben aceptar la honestidad, especialmente cuando ésta irrumpe en su orden establecido. Estaban acostumbrados a la versión anterior, dócil y conveniente, que se ajustaba a ellos, lo que les impedía reconocer sus propias limitaciones. Pero el mundo no se desmorona, simplemente cambia de forma. De repente se siente un vacío. Se alejan personas que solo veían a uno a través del prisma de su propia conveniencia. Es posible que incluso surja una sensación de pérdida. Sin embargo, en realidad, no es una pérdida, sino una liberación. Con el tiempo, se notará cómo el espacio alrededor comienza a llenarse de manera diferente. Aparecen aquellos que respetan al ser auténtico, no la capacidad de complacer, quienes apoyan no por conveniencia, sino por sinceridad. Cuando uno se elige, el mundo se adapta a la nueva versión. Se atraen oportunidades que antes parecían inalcanzables. Se abren puertas cuya existencia ni se sospechaba. Ya no es necesario luchar por atención o aprobación. Basta con ser uno mismo. Y entonces, un día, al mirar hacia atrás, se comprenderá que no se perdió nada. Simplemente se encontró a sí mismo. La tercera clave: la fuerza de la libertad interior. Durante años se buscó la aprobación externa, intentando ser quien los demás esperaban, creyendo que sólo así se ganaría amor, respeto y reconocimiento. Pero la realidad es otra. La verdadera fuerza siempre residió en el interior. Cuando finalmente uno se elige, acontece algo extraordinario. Se comprende que ya no hay nada que demostrar a nadie. Ya no se teme defraudar, ni al juicio, ni a no ser suficientemente bueno. Se deja de complacer, se abandona la búsqueda de aprobación y se descubre la inmensa libertad de vivir en consonancia con la propia verdad. Jung habló de la individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en la versión más auténtica de sí misma. No la que impone la sociedad, ni la que esperan los padres, sino aquella que resuena con su propia alma. La principal consecuencia de este proceso es la liberación. Uno se siente más ligero, más fuerte, más cercano a su verdadera naturaleza, porque por primera vez en la vida se avanza en la dirección correcta. Ya no se está limitado por los miedos que encadenaron durante años, ni se vive a la espera del permiso ajeno, ni se intenta demostrar el propio valor, porque se sabe, ya se es valioso. Y en esta liberación reside una fuerza inquebrantable. Al soltar los miedos y dejar de jugar según las reglas de otros, el mundo interior se vuelve más sólido que nunca. Las opiniones ajenas ya no perturban, porque ahora se posee lo más importante, la confianza en uno mismo. Y esto es lo que sucede a continuación. Los demás comienzan a respetar más que nunca,
no por complacencia o por el afán de encajar, sino por la fuerza que emana de uno al seguir el propio camino. El mundo aún podría no aprobar el sendero elegido, pero ahora eso ya no importa, porque ya no se busca aprobación. Simplemente se avanza hacia donde uno se siente verdaderamente bien. Y esto es la auténtica libertad interior. El cuarto elemento. El pasado ya no tiene poder sobre uno. Todas las decisiones pasadas estuvieron dictadas por el miedo a defraudar, el deseo de ser aceptado, la necesidad de complacer. Pero cuando uno se elige, el pasado pierde su poder. Ya no se necesita la aprobación de los demás. Ya no se teme ser incomprendido. Ya no se intenta llenar el vacío desde el exterior, porque se comprende la verdad esencial. Uno mismo es suficiente. Se deja de obsesionarse con los errores. Ya no tiene sentido culparse por lo que fue. Se hizo lo mejor posible con el conocimiento y las fuerzas que se poseían en ese momento. Se abandona la prisión de los arrepentimientos. El pasado no define. Es solo el camino recorrido, no quién se es ahora. Se deja de cargar con el peso de las expectativas ajenas. Ya no hay necesidad de justificar las esperanzas de otros o de encajar en una imagen que no fue creada por uno mismo. El pasado ya no dicta quién se es. Ahora esa elección le pertenece a uno. Se elige a uno mismo no para demostrar algo al mundo, sino porque ya no se desea traicionarse más. Se deja de depender de viejas historias, porque se comprende que la única historia que importa es la que se crea en el presente. A partir de este instante, se vive no por las expectativas ajenas, sino por la propia verdad, y en ello reside la auténtica fuerza. El quinto pilar. El universo responde con sincronicidad. Cuando se toma una decisión auténtica, el mundo comienza a responder. Nuevas personas llegan a la vida, se abren puertas que antes parecían imposibles. Los acontecimientos se desarrollan con una precisión casi mágica. Jung denominó a esto sincronicidad. No es mera casualidad encontrar a las personas adecuadas, ni llegar al lugar preciso en el momento justo. Es la consecuencia natural de vivir, por fin, en armonía consigo mismo. Cuando ya no se actúa en contra de la propia esencia, la realidad empieza a adaptarse al ritmo interno. Oportunidades que ni siquiera se habían contemplado surgen, y personas que comparten los mismos valores aparecen en el camino. Se empiezan a notar señales que antes se habrían ignorado. Conversaciones casuales que brindan respuestas a preguntas largamente atormentadoras. Coincidencias que son demasiado precisas para ser meras casualidades. Esto no es misticismo, es la lógica de una vida construida sobre la autenticidad. Cuando los pensamientos, acciones y deseos finalmente se alinean, el mundo responde de la misma manera. La sincronicidad es el lenguaje del universo, que susurra: estás en el camino correcto. Y cuanto más se confía en este flujo, más fácil se vuelve el sendero. Se deja de luchar por un lugar en el mundo, porque el mundo mismo ofrece ese espacio cuando uno elige ser quien realmente es. La sexta revelación. Se aprende a estar a solas consigo mismo. Elegirse a uno mismo a menudo conduce a la soledad, pero la soledad no es un enemigo. Es una oportunidad para conocerse, sanar las heridas y crear la vida que verdaderamente se desea vivir. Y entonces ocurrirá algo asombroso. Se empezará a disfrutar de la propia compañía. Se comprenderá que no se necesitan personas tóxicas, que ya no se está obligado a conformarse con poco, porque finalmente se ha entendido lo esencial. Uno ya es completo. Ya no se busca salvación en el mundo exterior, porque se ha encontrado en el interior. Ya no se teme al silencio, porque en él residen las verdaderas respuestas. Ya no se llena el vacío con personas casuales, porque en el interior ya no hay vacío. Estar a solas consigo mismo no es aislamiento, sino libertad.
Libertad para hacer lo que verdaderamente resuena, para elegir un entorno que inspire y no que agote. Libertad para estar en armonía con uno mismo, sin depender de la opinión ajena, sin temor a ser incomprendido. Y lo más sorprendente es que, cuando ya no se teme a la soledad, se comienza a atraer a la vida a personas que también son íntegras. No a quienes demandan energía, sino a quienes complementan. No se busca una media naranja que espere ser completada. Uno es una persona completa. Y esta es la conexión más valiosa que se podría jamás obtener. La conexión con uno mismo. La séptima verdad, la elección que lo cambia todo. Jung nos legó otro mensaje crucial. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La vida anhelada no proviene del exterior. Nace de la elección de uno mismo. ¿Está uno preparado para hacer esta elección? Si la respuesta es afirmativa, esto es solo el comienzo. Pero este camino es propio, y nadie podrá recorrerlo por uno. Es un sendero donde no habrá garantías, ni mapas precisos, ni señales de tráfico, ni una multitud indicando el rumbo. Pero habrá algo mucho más valioso. Una brújula interna que siempre guiará hacia la verdad. Ya no se vive a la espera del momento ideal. No se aguarda permiso, aprobación o certeza sobre el mañana. Simplemente se avanza, sabiendo que cada decisión tomada es un paso hacia una vida auténtica. Y aunque el camino sea arduo, aunque haya dudas y momentos en los que se anhele regresar, una cosa es cierta. Una vez que se elige a uno mismo, no hay vuelta atrás.